Hola, gusto de saludarlos, Luis, Jan. ¿Qué tal? Hoy día tenemos un gran invitado, un chileno que ha intentado rescatar en estos 100 años de conmemoración de las huelgas patagónicas el quehacer de los chilotes, de mis compatriotas, y de mis compatriotas doblemente, porque aparte de ser chileno, mi madre era chilota. Presentar a Luis Mancilla, profesor. Él es docente y la verdad es que es un hombre que ha tenido esta gracia de poder escribir la historia de los chilotes de la Patagonia trágica. Bienvenido, Luis, gracias por estar con nosotros. Gracias por la presentación, señor Isabel. Bueno, es emocionante estar con la hija de Antonio Soto. Cuando uno sabe y conoce cómo Antonio Soto lideró a los chilotes, ¿cierto?, en esas huelgas patagónicas, no solamente en la segunda, también en la primera. Entonces uno dice, ¿cómo esa gente que tenía tercero de primaria tenía esas ideas tan profundas? Y aquí vamos a estar y hacer todo lo posible por responder las preguntas. Pienso que somos dos pueblos que tenemos ahí una manera de entender la vida, de entender la tierra, el mar, muy parecido. Pienso que esos temas, aparte de la solidaridad innata de Antonio Soto, no lo digo por saberlo, sino por lo que me ha transmitido su hija, evidentemente lo acercaba hacia el pueblo chilote que trabajaba como él en la Patagonia, donde se desarrollan aquellas huelgas. Ser chilote tiene variadas connotaciones. O sea, podemos ser chilotes de ascendencia indígena, podemos ser chilotes con apellidos de raigambre hispana, mestizos, ¿cierto? Y en esa Patagonia no se entendió eso, y tampoco se entendió que quienes iban allí eran chilotes o que se quedaban o eran chilotes que iban y volvían. Y yo creo que Antonio Soto lo entendió perfectamente. Él sabía que esa gente tenía que ser educada. O sea, y entonces uno vio que los acompañaban, o sea, yo vi, por lo que he leído, que la gente que lo acompañaba eran muchos chilotes. Y desde la estancia Lanita huyó con 50 y más, que eran en su gran mayoría chilotes. Eso lo dice el Diario del Trabajo, no lo invento yo. Entonces, él vio el valor de esa gente, vio que la solidaridad que nace siempre, que el chilote la lleva en su raigambre, en el sentido de que las mingas, porque ha sido, Chiloé es un archipiélago de constante escasez y pobreza. Entonces, si nos ayudaban unos a otros, no podrían sobrevivir esa gente, esas mujeres que se quedaban solas cuando los maridos, los hijos, los sobrinos se iban a la Patagonia y quedaban todo ese verano desde octubre hasta marzo o abril, se quedaban en los frigoríficos trabajando. ¿Cómo sobrevivían ellos? Si no era con la ayuda del vecino, en la siembra de papa, en la cosecha, si no era con otras mujeres a ir a la pesca, a la marisca, a las playas. Entonces, de verdad, esa solidaridad yo creo que la vio muy bien Antonio Soto y la leyó. El problema es que los otros no leyeron y la visión que le entregan, yo creo, a Osvaldo Bayer, es la visión que tienen los miembros e integrantes de la Liga Patriótica Argentina, que no eran argentinos. ¿A qué achacas esa discriminación constante, digamos, que ha sufrido el chilote, creo que en el propio Chile y también en la Patagonia Austral-Argentina, donde se desarrollan estas luchas, atendiendo a que esa condición de hombre trabajador, esa condición proletaria del chilote que salió a emigrar por la Patagonia, también fue el obrero que se rebeló
en las huelgas del año 12, del 16 o del 19 en Puerto Natales. Para mí eso tiene una explicación, pero muy, muy larga. ¿En qué sentido? Vamos a tratar de hacerla. Sí, voy a ver. Sí. Y continuamos otro día. Los chilotes fueron los primeros batallones realistas que se crearon. Fueron dos. El batallón Voluntarios de Castro, que llega a desaparecer en Ayacucho en 1824, y el batallón de los veteranos, ¿cierto?, de Chiloé, y hay un tercer batallón que también después va y para lograr la conquista hasta Rancagua, que es el batallón de la Constitución, ¿ya? Muchos oficiales eran chilotes, pero de la oligarquía, pero la gran masa eran mestizos. Y en el tercer batallón faltaba gente, tuvieron que incorporar indígenas. Entonces, cuando Chiloé es incorporado a la República de Chile, bueno, había que avasallar a esos indios traidores, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que no hay, todo el comercio, ¿cierto? Todos los comerciantes son chilenos. Hay una pobreza tremenda, no hay dinero circulante, no se crean escuelas. Es lo último que viene Chile. Chile es como una zona de exclusión. Y así fue durante todo el siglo, hasta casi todo el siglo XIX, hasta muy entrado el siglo XX. Pero ¿cuándo se necesitaba Chiloé? Si había que ir a colonizar la Patagonia, que comienza en 1843, allá van los chilotes, mandados por el Estado y llevados en buques del Estado, familias de Chiloé, familias de Valparaíso y familias de Aconcagua, San Felipe. Pero la mayoría chilotes. ¿Y después qué pasa con esas familias? El mismo Estado que lo llevó como colonos, ¿cierto?, ya va dando la visión de que son flojos, de que son poco trabajadores, se les quita esas tierras concesionadas para entregárselas en el tiempo de la creación de las estancias a los estancieros. Y ahí viene lo dolor. La segunda parte es que estos indígenas, y aquí estoy hablando del otro componente chilote, ¿cierto?, con rasgos fenotípicos distintos del que tiene muchas veces, porque a veces coincidía, el chilote de apellido de Ricambre Hispana, ¿cierto?, con él hay un componente racista. Pero es un componente racista que viene desde Chiloé también y se ha llevado a la Patagonia. Porque aquí en Chiloé, ¿cierto?, el chilote de las ciudades, Castro y Ancud, ¿cierto?, el comerciante, el empleado medio, ¿cierto?, el oficinista público, que es heredero de las instituciones hispánicas y coloniales, ¿cierto?, donde él era el que tenía la limpieza de sangre y el orgullo de los apellidos hispanos, él discrimina. El campesino chilote es el ñango, el indio es el chonqui, es el chiquilán. Entonces, esa disminución al pueblo aborigen es llevada a la Patagonia. Y en los primeros años se ve. También eso se traslada a la Argentina. Y la Argentina, ojo, en la Patagonia Argentina, la Liga Patriótica Argentina se promueve la inmigración europea, lo mismo que se hacía en Chile, pero había que hacer una limpieza étnica. Desaparecen los tehuelches, desaparecen los zonas, desaparecen los cahuescas. O sea, había que eliminar ese componente. Y ahí también, por eso, ese fusilamiento de chilotes y por eso ese mirar despectivo de esa gente. Es que me encanta escucharlo porque la verdad que está, bueno, se le nota su profesión de maestro, ¿no? Pero la verdad es que, claro, son cosas que uno ha escuchado. Y fíjate que yo esto de la limpieza se la escuché, ahora que tú lo nombras, recuerdo habérsela escuchado en algún momento a mi padre, ¿ya? Diciendo de que claro, de que toda esta oligarquía quería limpiar, explicándome un poco lo que había pasado con la raza aria, ¿no? Tal vez por ahí él hizo la similitud explicándome cuando yo era chica qué significaban los arios.
Y sí, la verdad que Luis tiene toda la razón, o sea, éramos muy pocos los que decíamos que nuestros padres eran chilotes porque no era bien visto, o sea, no, y menos del campo, ¿ya? Pero a mí me causa gracia y les voy a contar una anécdota, Jan y Luis. Por favor. Cuando se hizo el homenaje en 1997 por el centenario de mi papá, yo invité a todos mis primos hermanos por el lado materno, o sea, chilotes, ¿ya? Y venía la gente de Galicia y era muy divertido porque eran todos genotípicamente iguales. Sí, sí, sí. Entonces decía, bueno, Antonio Soto no tenía el genotipo del gallego, bueno, tenía el genotipo del celta, ¿no? Ni tú tampoco porque eres tan alta, qué sé yo, y resulta de que, claro, mis primos no, pues mis primos son todos más bajitos y son todos, y era igual, o sea, yo veía a Mena, veía a la gente que venía de los sindicatos de Galicia, era la gente de los obreros y los sindicalistas, y eran, pero todos iguales. Entonces nos llamó la atención, le digo, bueno, pero es que estos son los chilotes, o sea, esta es nuestra verdadera raza, porque en Magallanes toda la región está poblada, la gran migración fue de chilotes, así que... Luis, te hago una pregunta, ¿qué te llevó, qué te motivó a escribir el libro que escribiste? Bayer. Ya. La lectura de los libros de Bayer no podía ser lo que se decía de los chilotes. Lo que decía de los chilotes Bayer no podía ser cierto. Mirado desde acá, mirado desde mis abuelos, de los tíos abuelos, o sea, mirado de los padres de mis amigos, porque era gente que iba a la Patagonia y volvía, pero no se tomaba la plata, no la gastaba en mujeres, la invertía, educaba a los hijos eran profesionales. Entonces, ¿por qué? Decían, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar, hay que mostrar. Y bueno, nadie nunca en Chiloé, ¿cierto? Si bien sabíamos las historias, escribió sobre la Patagonia, la migración. La migración es mirada desde el punto de vista folclorizante, ¿ya? Yo puedo mirarlo y es muy bonito. Por ejemplo, en mi infancia ver los barcos del Navarino, el Osorno, el Viña del Mar, atracados al muelle de Castro, el muelle repleto, la ciudad cambiada, llegaba uno a su casa día y tarde escuchando los corridos mexicanos con los saludos musicales en Radio Chiloé para la gente que se iba a la Patagonia. Entonces ahí la Perla Fina, la voz de Cuco Sánchez, esos corridos eran todos despedidos. Que uno iba a la calle Lillo, la calle aledaña al borde mar, y era calle de puros bares en los cuales había muchos caballos amarrados, ¿cierto? Y salía la gente campesina, ¿ves? Con bombacha, con boina, despidiéndose las familias, las mujeres, sus maletas de mimbre. Entonces uno, claro, no era la gente que me describía Bayer. ¿Y qué gente describes tú entonces en tu libro? Que el libro se llama Los chilotes de la Patagonia Rebelde. Se llama Los chilotes de la Patagonia Rebelde por la película. Porque en la película La Patagonia Rebelde, muchos lo consideran un documento histórico. No lo es. Porque de los personajes principales de la película es indudable Antonio Soto, es indudable Font, pero el alemán no lo encuentro por ningún lado en las huelgas patagónicas. No sé si me entienden. Es una creación. Y los chilotes en el trasfondo, allá en segundo plano, sentándose cuando cantan, los hijos del pueblo, entonces, como que van a estirar la poruña para puro cobrar el sueldo, y las ganancias después de la huelga no me sonaban. Porque cuando iba a las casas de los tíos yo encontraba libros o revistas
del Bilique, ¿no? Mis tías enviaban de Argentina muchas historietas, y era gente que llegaba acá y conversaba muchos temas. Entonces, no era lo que mostraban allá. Y también era gente crítica. Cuando vi el documental que me enviaron donde se entrevista a Luis Godoy, senador, el año 73, entonces me acordé de eso. Yo tendría 12, 13 años, pero busqué la elección. Era del Partido Comunista y también ganó Ampuero por ser del Partido Socialista, y la mayoría eran los votos socialistas de la gente del pueblo que ganaban en Chiloé. Y aún aquí en Castro seguimos teniendo, ¿cierto?, concejales socialistas, de la gente que llegaba, de que trajo esas ideas, ¿me entiendes? La trajeron de allá, y una idea que tuvo que luchar, ¿cierto?, contra lo que imponía la Iglesia. Y la Iglesia imponía las ideas conservadoras. Y lo digo yo por mi madre, que era una conservadora, pero acérrima. Entonces, eh, claro, entonces, que ir a votar o ir a una concentración de izquierda donde estuviera Allende, no, eso era un pecado mortal. Ya, ya. Entonces, ¿por qué perduró eso? ¿Por qué? Si no lo trajeron de la Patagonia. ¿Entiendes? Entonces, vaya, tiene que haber estado equivocado. Sí, había gente que pensaba, había gente que se educó en las escuelas de la FOM. Si tenían una conciencia y tenían una educación que iba mucho más allá de la que le entregaron en las escuelas, si es que fueron alguna vez a la escuela. Esas se la entregaron en las organizaciones obreras, aunque fueran de ida y vuelta, algo aprendían. Cuando llegan las noches de invierno, los palacios de luces se llenan y los pobres se mueren de pena en sus casas sin lumbre ni pan. Y la cruel burguesía se ensaña contra todos los trabajadores, pero llegan ya tiempos mejores y su crimen tendrán que pagar. Es muy triste vivir, es terrible habitar en la tierra de crueles burgueses, donde solo se sabe explotar. En la tierra de crueles burgueses, donde solo se sabe explotar. Para continuar entonces con el tema de la Patagonia rebelde, y para ilustrar y también para contribuir a la reivindicación del obrero chilote, ¿por qué no nos haces una reseña breve de cuáles fueron estos movimientos obreros que se desarrollaron en Magallanes, como antes te decía, en el año 12, 16 y 19? Yo comenzaría un poquito antes. Yo comenzaría a fines del siglo XIX con la Unión la Unión Obrera. Hay rasgos en el sentido de que la Unión Obrera fue la primera gran federación de obreros que hubo en la Patagonia. Y ahí también hubo en Chilote. ¿Y por qué rescato yo que hubiera en Chilote? Porque aquí se crean los clubes deportivos. Hay un club deportivo que es el origen del club deportivo más antiguo de Chilote, que se llamó primero Unión Obrero. Aquí no había industrias. Se partía en el fines del siglo XIX ni comienzos del XX. Y había otro Unión Obrero que fue aquí en Nercón, una localidad cercana a Castro. ¿Ya? Entonces ahí yo veo que hay rasgos de que participación de los obreros chilotes en eso. Segundo, cuando se crea la Federación Obrera de Magallanes, ¿cierto?, ¿quién fue su gran promotor y su marco? Eugenín Mancilla. Eugenín Mancilla son dos apellidos de mucha raigambre chilote. ¿Ya? Este Marco Eugenín, en su casa se reúne la gente. No lo digo yo, lo dice Iriarte, el libro de la historia de la primera de la Federación Obrera. Cuando se promueve la huelga del año 12, él, ¿cierto?, con otro obrero de apellido Brown, no tendría nada que ver con los Brown estancieros,
son delegados de las estancias de Tierra del Fuego. Y llamando a la huelga, cabalgan toda Tierra del Fuego, desde Porvenir hasta la última estancia del extremo sur. Y eso, cabalgar y ir entrando a las estancias, significa burlar a la policía de las estancias para poder llevar el mensaje a los obreros, para que los obreros dejen las estancias y se reúnan en los hoteles, en ciertos lugares, como fue también en la primera huelga. ¿Ya? De ahí se tomó eso. Esa huelga del año 12 no consiguieron muchos beneficios. Después tuvo la huelga del año 1916. ¿Ya? En la huelga del año 1916, y en la conciencia de los obreros, los estancieros han ganado mucho dinero con la Primera Guerra Mundial, pero no han mejorado nada. Entonces, en esa huelga grande, que los obreros de nuevo dejan todas las estancias y se reúnen en Patagonia, la Federación Obrera, financiada con las cuotas de los obreros, ¿cierto?, traslada a los obreros de Tierra del Fuego a Punta Arenas, o muchos quedan en Porvenir en los hoteles, pero abandonan las estancias. ¿Ya? Entonces, se logra firmar el primer convenio entre capital y trabajo, que le da un montón de beneficios a los obreros. Cuando digo un montón de beneficios, significa, aparte de los subidas de sueldo, permite que los obreros tumberos, que le llamaban después, que los chilotes después se beneficiaron con eso, de que andaban solicitando trabajo por las estancias, tuvieran permitido alojar en las estancias durante 3 días y también dejar sus caballos allí. Eso fue parte del convenio de capital del trabajo, me parece, del año 16. Y en ese año 16, ¿cierto?, para intentar romper las huelgas, vienen los barcos de la Brown y Blanchard, también los de la Menéndez Beatty, que son las 2 líneas navieras que hacen el cabotaje en Chile, a buscar obreros en Chiloé. Y entonces aquí viene el enganche masivo. O sea, se tienen enganchadores en Talcahué, se tienen enganchadores en Chonchi, se tienen en Castro, y la gente no tiene trabajo, así que va a ir. Y más encima, si te ofrecen sueldos en libras esterlinas, aunque el chilote no supiera que era la libra esterlina, pero te llevaban a Punta Arenas. Pero allá la Federación Obrera hace el trabajo de esperarlos en los muelles, esperarlos en el barco, convencerlos, y muchos de ellos no se reintegran como rompehuelgas, otros sí. Y de ahí viene, ¿cierto?, la rebelión de Puerto Natales, el año 19. Y en Puerto Natales podemos llamarla la República Chilota. Y esa rebelión de Puerto Natales, que la escribe Arregada, ¿cierto?, los nombres se me van. Si nosotros analizamos y vemos, todos quienes participan, y aún 3 de los fallecidos, son chilotes. O establecidos ya en Punta Arenas o llegados desde Chiloé. Y de ahí viene, ¿cierto?, el 27 de junio de 1920, ¿cierto?, el incendio de la Federación Obrera de Magallanes y la persecución de su dirigente. Todo esto viene a consecuencia de la Federación Obrera de Magallanes. Yo la miro desde acá, que estaba muy conectada con Río Gallegos. Claro que después la Sociedad Obrera de Río Gallegos, ojo, que el delegado para la fundación de la Sociedad Obrera de Río Gallegos en 1813 fue Marcos Eugenio. Marcos Mancilla Eugenio. ¿Ya? Él estuvo ahí como delegado de la FON en la creación de esa Federación Obrera. Entonces, cuando uno piensa en esa gente, dice, pero Bayer tiene que haber estado equivocado. Claro. Y cuando el mismo Bayer dice que en la Federación Obrera de San Julián, ¿cierto?, estuvo Juan de Dios Figueroa, chilote, él lo llama chileno. Entonces, ¿por qué se lo olvidó que estaban ahí? Cuando me dice que Juan Antonio Leiva era el lugarteniente de Font, y yo después verifico en el Magallanes Times, el diario exclusivo para los estancieros, escrito en inglés, y ahí aparece, ¿cierto?, el negro Leiva como lugarteniente de Font. Si los ingleses lo sabían y lo escriben en su periódico, quiere decir que tenía mucha importancia. Para ir terminando entonces, Luis e Isabel, el recuerdo de una u otra forma a los chilotes fusilados. Queremos escucharte, adelante. El Congreso argentino habla de 2.500 fusilados, ¿cierto? Otros dicen que son 1.500 sobre los fusilados. Yo pienso que pueden haber sido por esa cantidad. Pero si vamos viendo, siempre dicen la gran mayoría de ellos chilotes. O sea,
pienso que más del 80% de los obreros fusilados deben ser chilotes. Y tienen que ser. De los pocos nombres que yo he logrado rescatar, ¿cierto? Cerca de 50, porque no se daba el ejército argentino el trabajo de tomar los nombres. Más si eran indígenas. Y yo creo que desde el 80%, la gran mayoría son chilotes indígenas para poder limpiar. Eso cuando nos muestra y nos dice Bayer sobre esos chilotes de mal aspecto que veían vestido con una prenda nueva que habían robado, ¿cierto? Simplemente le hacían cavar su tumba y lo fusilaban, e incluso podría con una manguera haberlos limpiado de los piojos que traían del otro lado de la cordillera. Del otro lado de esa cordillera, en esa visión tan racista, ¿cierto? Yo no veo la visión de Bayer, porque el pensamiento libertario que destacaba Bayer, yo veo, no era para eso. Yo veo ahí que Bayer está tomando, ¿cierto?, la visión que sí tenía la Liga Patriótica Argentina, porque la Liga Patriótica Argentina nos dice que estas huelgas, la gran mayoría de los que iban allí, los que cabalgaban en las comisiones, en las columnas obreras que iban por toda la Patagonia, era gente sin valor, que se aprovecharon de la conmoción, gañanes y peones que lo único que buscaban era tomar y asaltar y robar. Esa era una visión que daba. Y yo creo que de ahí lo toma, porque los estancieros la difundieron también en Chiloé. Rescatando de los chilotes en su participación, uno puede comenzar con la matanza de Punta Alta. La matanza de Punta Alta, aquí cercana ya a la frontera con Puerto Natales. Allí era esa columna, eran todos chilotes. Cuando Miguel Saldivia levanta la bandera blanca para rendirse y lo fusilan, o sea, le disparan, partiendo desde ahí a Óscar Mancilla, que no quería nombrar a quien era quien dirigía esa columna, porque la dirigían todos, no había en esa columna no hubieron líderes, en esa columna eran todos. Y cuando el jefe de policía, ¿cierto?, para que delataran a los otros compañeros, lo hacían que era en el barrio y le disparaba a mansalva. Y los nombres que de allí se dan de esos son chilotes, todos, excepto un argentino que herido llega a Puerto Natales y fallece después de la herida en la pierna. Y cuando leo la lista, porque está la lista que la entregó la FOM y la publicó en el diario El Trabajo, todos, la gran mayoría, son chilotes. Pero, y ahí asalta la duda, ¿cierto?, porque hay un solo, creo que 2 o 3 nombres con apellidos indígenas. ¿Qué pasó con el resto? ¿A dónde se fueron? ¿Qué sucedió con ellos? Cuando yo leo la lista de todos los obreros apresados por Anaya y llevados a la cárcel de San Julián, y de la cárcel de San Julián transportados a Río Gallegos, y no veo ningún chilote de apellido indígena, ¿qué pasó con ellos? Esos fueron los fusilados sin tomarles el nombre. Ellos fueron. A los otros, el chilote que tenía ese apellido de raigambre indígena, de raigambre hispana, y ese fenotipo distinto al indígena, bueno, él podría permanecer en la Patagonia, porque era blanco. El resto no. Andaba ensuciando esta tierra argentina. Podemos nombrar líderes. Yo ahí rescato a José Luis Descubieres, que se tomó Paso Ibáñez, ¿cierto?, junto con el otro líder, ¿cierto? Y José Luis Descubieres, yo creo firmemente que él tenía una educación anarcosindicalista. ¿Por qué lo creo? Porque igual que Antonio Soto, cuando llegaron a Paso Ibáñez, lo primero que hace es destruir todo el licor, para que los que cabalgaban con él no cayeran en el vicio que era propio, ¿cierto?, de los chilotes, pero era un vicio adquirido socialmente. Y cuando digo adquirido socialmente, es porque aquí, en Chiloé, cuando se incorporó a la República, la única manera de conseguir dinero era irse a la cordillera, cortar alerce, vender las tablas en el comercio local, y Portales y Sea, el gran ministro Portales, destacado por la dictadura,
que tenía sus almacenes y tenía ese estanco, lo pagaba con alcohol. Que hablar de Chiloé y hablar de los chilotes en el contexto de la Patagonia da para muchos otros capítulos, así que bueno, quedamos ahí pendientes con Luis de todas maneras tenemos otra conversación con Luis, de todas maneras. Así que bueno, te dejo a ti que cierres esta conversación, Isabel. Queremos despedir a este maravilloso invitado que tuvimos, a Luis Mancilla, como yo les decía, profesor chilote, que escribió un libro hermoso que ojalá que ustedes lo puedan leer, así también entender un poco la ideología que tenía el chilote, cómo era. Y yo les quería contar también que Chiloé fue cuna de una escuela maravillosa de formador de maestros, que fue la Escuela Normal de Ancud, donde se formaron pero muchísimos maestros en Chile, y que desgraciadamente las escuelas normales ahora se cerraron, pasaron a ser todas universitarias. Bueno por ellos, pero el profesor normalista fue maravilloso. Luis, muy agradecida, feliz de haberte tenido con nosotros, y queda pendiente un nuevo conversatorio, si Dios quiere, para poder seguir hablando de estos chilotes de la Patagonia rebelde. Un abrazo. Yo agradezco la invitación para poder tener la oportunidad de dar un punto de vista distinto, no queriendo, como dijera, disminuir la gran obra que escribió Osvaldo Valle, sino que la mirada que falta de los distintos actores de esa huelga, ¿cierto? Faltan ahí escribir, también falta allí escribir el verdadero papel de las mujeres en las huelgas, no quedarnos siempre con buscar la historia de las prostitutas de San Juan, no, las madres de los hijos, de las esposas de los que fueron fusilados, que vivían, muchas de ellas vivían en la Patagonia, eran matrimonios que no podían ir, mujeres que no podían ir a la distancia porque la distancia era para hombres solos. Y eso lo vislumbró muy bien Antonio Soto, que ¿por qué esos grandes espacios no se abrieron para la colonización de la gente que con su esfuerzo podría crear nuevas riquezas? Y eso está, si no bien dicho de manera explícita, está implícito en las peticiones que hizo en la primera huelga, redactada por la Sociedad Obrera de Río Gallegos, ¿cierto?, que dirigía Antonio Soto. Y Antonio Soto, yo vuelvo a insistir, o sea, falta la mirada que ve de lo que ve él en el obrero de Chiloé, porque no se ha estudiado también su participación en la primera huelga obrera, de cómo él va a las estancias, en la primera huelga obrera, va a las estancias acompañado a quien él había delegado, el italiano. Luis, tenemos que cortar. Yo termino, me despido porque esto va a ser muy extenso y vamos a dar para muy... La corta, Juan, ya lo corta ahí, hace lo que quiere. Bueno, en todo caso sí decir que eres profesor de matemáticas, un apasionado de la historia y un gran especialista de la historia de Chiloé, que tenemos mucho más para hablar sobre Chiloé y los chilotes en la Patagonia, en las huelgas patagónicas, y que el sentimiento de Isabel y mío en estos conversatorios que hemos dado en llamar Yo Soy Soto, está justamente lo que tú decías antes, Luis, que es poder acercarnos a los sucesos de la Patagonia rebelde desde distintas ópticas, distintas sensibilidades, y también con una perspectiva actual que nos permite saber que los enemigos de ayer siguen siendo los enemigos de hoy. Te agradezco y en todo caso seguimos adelante. Chao. Yo no voy a considerar censura. Un abrazo. Chao. Chao.